Buenas tardes a todos los presentes. Es para Casa Árabe realmente un privilegio poder albergar esta tarde la mesa redonda Nuevos escenarios del mercado del arte, el panorama emergente de Arabia Saudí. Esta mesa redonda se desarrolla en el contexto de la Feria Arco y quiero destacar que para nosotros es realmente muy importante porque aborda algunas de las dimensiones también centrales de nuestro trabajo, tanto por lo que se refiere a elementos de contenido o vectores de trabajo como a zona geográfica. Sobre el primer tema, las cuestiones de naturaleza económica ligadas a las artes visuales son fundamentales para nosotros. Y sobre la segunda cuestión, quiero destacar que esta institución cada vez más trata de focalizar sus actividades en unas zonas que han estado, zonas del mundo árabe, generalmente marginadas, por así decirlo, en España, en nuestro país. Es tradicional conocer o mantener estrechos conocimientos, relaciones de conocimiento con el Magreb, con Marruecos, con Argelia, con Túnez, pero realmente los países, digamos, del Golfo y en general los países del Oriente Medio estaban, por así decirlo, más lejos del imaginario español. Por tanto, para nosotros, insisto, es importante porque hablamos de elementos como el mercado emergente del arte, hablamos de arte visual y hablamos de países del Golfo y específicamente hoy de Arabia Saudí. También quiero destacar una dimensión que va a quedar clara en la propia el desarrollo de esta mesa redonda, que es la centralidad de alguna manera de Londres en los mercados emergentes y de Londres también en el centro, por así decirlo, o uno de los elementos centrales del mercado del arte ligado al mundo árabe. Y esto lo destaco porque Casa Árabe, dentro de aproximadamente 3 meses, tendrá una serie de hitos o de momentos también en Londres en relación con la School of Oriental and African Studies, la SOAS, con la Victorian Albert Museum y con la Fundación Catán. En este momento, en la propia Fundación Catán, se alberga una exposición del pintor Hanush que se encuentra entre nosotros, con participación de Casa Árabe, pero lo importante es que dentro de una semana lo tendremos aquí, precisamente con nosotros en una exposición. Sin más, voy a presentar a los participantes y lo voy a hacer dándoles posteriormente la palabra. Generalmente lo hacemos introduciendo a todos al mismo tiempo, pero en esta ocasión quiero hacerlo individualmente. Por otro lado, señalar que en el canal 0 pueden seguir en español la conferencia, en el 1 en árabe y en el 2 en inglés. Y paso a presentar a la primera persona, que es Sara Rasa. Sara Rasa es crítica de arte y comisaria independiente, fundadora de Punk Orientalism, una plataforma multidisciplinar de arte centrada en el arte de Asia Central en la era postsoviética. Ha sido redactora de las revistas Art Asia Pacific Magazine y Brass y Harper's Bazaar Art Arabia. Está afincada en Londres, de Oriente Medio, y es comisaria adjunta del Centro de Arte Maraya de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. Desde 2010 ha participado como ponente en el Instituto de Arte de Sotheby's, London. Ha sido responsable de comisariado y programas educativos en el espacio Al-Ain de Riad, Arabia Saudí. Ha trabajado como comisaria independiente para la Tate Modern y entre sus proyectos de comisariado cabe destacar Rizoma, presentado en la última Bienal de Venecia. Sara, tienes la palabra. Oh, sorry, do I have to repeat all of that? Firstly, thank you very much, Eduardo. Thank you, Casa Árabe and Sabrina. Gracias a Casa Árabe también y a Sabrina por haber organizado este acontecimiento tan interesante de esta tarde sobre la nueva escena del mercado del arte, el panorama emergente de Arabia Saudí. Yo voy a hablar desde el punto de vista personal de las actividades de comisaria
en el Golfo, basándome en mi experiencia en esa zona. Como he dicho, soy comisaria en el Moray Art Center y antes fui fundadora de programas de comisariado en Riad, en Alan Art Space. Fue el primer espacio dedicado al arte comisariado en Arabia Saudí. Y esto es Alan, aquí lo tienen. Alan Art Space lo montaron Naima y Mohamed Al-Saderi, que son dos hermanos jóvenes de la familia El-Saderi, la familia real saudí, y tenían ambiciones muy elevadas. Pretendían llevar el arte contemporáneo a Riad. Yo hace 23 años vivía en Riad y cuando volví, bueno, pues volver fue difícil ver los cambios de la ciudad, su modernización, pero también lo poco que había ocurrido en materia de infraestructura artística. Por lo tanto, con Naima y Mohamed y con Jamal Taira Berudi, lo que hicimos fue aportar un concepto de arte contemporáneo a Riad y crear un espacio artístico con un enfoque multifuncional, a saber, con una biblioteca, con un espacio dedicado a la educación, con programas educativos para todas las edades, adultos, niños, etc. Y también un programa de exposiciones comisariadas. El programa era muy diverso. En primer lugar, se apoyaba a nuevos artistas saudíes. Se trabajaba únicamente con artistas nuevos de Arabia Saudí y de otros países del Golfo. La primera exposición se titulaba Soft Power e incluía a 3 mujeres artistas, Sara Abdul Abala, Sara Al-Abdali y otra artista. Exploraban enfoques no militantes hacia la feminidad en el contexto artístico saudí. Muchos de ustedes tal vez lo desconozcan, pero recientemente los artistas saudíes han sido objeto de mucha atención en Occidente y también en el Golfo. En los últimos 6 o 7 años ha habido todo un movimiento de base en Arabia Saudí liderado por artistas y grupos de artistas en distintas ciudades, desde las montañas Asia hacia Jeddah y también en Riad. O sea que hay bolsas pequeñas en Arabia Saudí y también en la diáspora son muchas las organizaciones que han apoyado el arte contemporáneo. Por ejemplo, en Londres y el Consejo Artístico Saudí que se creó el año pasado. O sea que están surgiendo toda una serie de grupos nuevos con objeto de apoyar a los artistas. Los 2 artistas principales más conocidos son Mahmoud Al-Asagaram y también hay otros, Mahmoud Mala, que están atrayendo la atención internacional. Y volviendo a Al-An, lo que se pretendía con el espacio artístico Al-An era incluir todas estas voces y empezar a crear un diálogo crítico en torno a la práctica artística de Arabia Saudí. Desde el punto de vista de académicos del arte y centros de diálogo para artistas, todo esto es muy limitado en Arabia Saudí. O sea que los artistas dependen los unos de los otros para apoyarse mutuamente y además de estos grupos de artistas hay coleccionistas. Por ejemplo, hoy hablará una aquí sobre su papel, pero es que también hay otros coleccionistas que apoyan a los artistas, les ofrecen espacio para sus estudios, etc. Y después de Al-An les vamos a enseñar aquí algunas imágenes. Al-An fue el primer espacio de ese tipo en Arabia Saudí. Riad es una ciudad muy conservadora. Y allí el discurso sobre el arte era muy distinto. Y su interés en el arte es más artesanal, pero ahora sí que se está prestando más atención al arte contemporáneo. Además de Al-An, hay
un espacio de Abdel Nasser Aram, que ha lanzado un programa también para los nuevos artistas de Arabia Saudí y del Golfo y de Oriente Medio en general. Y todo esto nos demuestra cuál ha sido la evolución de la ciudad. Al-Ain está estructurado de la siguiente manera. Organiza exposiciones a lo largo del año, 4, comisariadas por los comisarios de Al-Ain y también por comisarios invitados. Hemos invitado a comisarios, a otros especialistas para esas exposiciones, y también tenemos una biblioteca multifuncional que incluye libros que, por suerte, recibimos de todo Oriente Medio. Y también hay una serie de revistas para que puedan leerlas los jóvenes. Riad es una ciudad diplomática. También cuenta con muchos empresarios, personas que vienen a tratar asuntos políticos en Arabia Saudí, y por lo tanto se organizan muchos acontecimientos para las embajadas. Nosotros cooperamos con las embajadas, y también la educación fue uno de los ejes de Al-Ain. Se trata de contar con un espacio en el que los artistas, los críticos jóvenes puedan reunirse, puedan investigar, puedan dialogar, y también que se tenga ese espacio simplemente para tomarse un café y que sirva de punto de reunión. Pasando ahora de Al-Ain a otro proyecto, me gustaría destacar este proyecto. Como dije, después de mucho tiempo volví a Arabia Saudí, después de casi 20 años, y había observado que los jóvenes tenían muchos más conocimientos tecnológicos. Arabia Saudí tiene una gran población joven, como Irán. Una gran parte de la población tiene menos de 30 años. Y estos jóvenes utilizaban Internet mucho. Conocen muy bien la tecnología, Twitter, Facebook. Me llamó muchísimo la atención lo rápido que se distribuían las noticias en las redes sociales. Y aquí tenemos imágenes de algunas de las obras que se han presentado en Al-Ain Art Space. Aquí se presentó esta obra y luego viajó a otros lugares. Y el proyecto que quería destacar se basaba en todos estos artistas jóvenes tan conocedores de la tecnología. Se trata del proyecto Rizoma, la exposición probablemente mayor de Arabia Saudí para artistas de menos de 30 años. Este proyecto se basa en la palabra griega rizoma, plantas que brotan horizontalmente y verticalmente. O sea, se trataba de ver un movimiento artístico que no está arraigado, porque hay otros movimientos artísticos más estructurados en el mundo árabe desde el punto de vista de su historia, de quién les ha inspirado, etc. Por ejemplo, en Egipto, cuando surgió la modernidad, en fin, se puede rastrear, se puede saber de dónde viene ese movimiento. Pero en Arabia Saudí hay una modernidad rápida, donde no se pasa de modernidad a lo contemporáneo de esa manera, con esa transición tan suave. Y esa era la premisa de Rizoma, reunir a estos artistas que no tienen un principio o un fin, están en medio, en un entramado no lineal. Y como he dicho, la tecnología tuvo mucha importancia. Había muchos grupos de YouTube que participaron en el proyecto, también directores de cine. En Arabia Saudí es donde más suscriptores de YouTube hay en el mundo, y yo también tuve en cuenta este elemento. Las películas están prohibidas, no hay cines. O sea, hay películas, pero los cines son privados únicamente, y es algo que no existe mucho. Por lo tanto, Internet fue muy interesante para ver cuáles eran las prácticas en los nuevos medios. Y uno de los grupos de los que voy a hablar ahora es un grupo joven de directores de cine saudíes.
antropólogos culturales y se reunieron para utilizar YouTube como un medio artístico. Y hay una obra que quería mostrarles especialmente hoy de este grupo. Es una obra de Tapas 11. Tienen seguidores en todo el mundo, 600 millones en todo el mundo y en el mundo árabe. Y quería mostrarles su trabajo. Trabajo para Venecia, necesito para Venecia. Yeah, this international politics paper is really stressing me out right now. What paper? The paper Shariva signed last week. Oh, he said it's due to next month. No, it's due tomorrow. What? Don't you remember? In this country on a student visa should be under scrutiny in the Boston bombing case. The 22-year-old was hurt in a bombing, treated in a Boston hospital. The situation is so intense that Homeland Security Director Janet Napolitano addressed it. He was not on a watch list. What happened? Mike, you forgot your phone. It's okay, I'll wait. Show me that. Hey there. What about this? Why is he in the hospital? He gets his. Did you talk to him? Well, how do you know he was hurt? انت بنت خويك والله تخوف يا Who said that to you? ايش تتوقع يعني؟ قاعد يطالع في التلفزيون الارهابيين يشبهون اللي جالسين جنبه اكيد بيخاف. لهذ الدرجه يعني بتكون يعني كل العالم اللي برا قامطين وارهاب ايش دعوه؟ انت على بالك انه هو الوحيد؟ كلهم يفكرون زي كذا. ايش الحل طيب؟ يا عيال ممكن نساعد ولد المنزل يا عيال؟ I just wanted to highlight a little bit. You can actually watch Quería several of mostrarles their un films trozo. on their YouTube En page. su canal de YouTube tienen Otherwise, unfortunately, we won't varias be able to películas, watch pero them. aquí desgraciadamente no vamos a poder verlas todas. Aquí la idea era que la sátira y el humor son herramientas muy poderosas y esto es algo que estudian los artistas en Arabia Saudí. Sobre todo, muchas personas creen que hay mucha censura, pero a menudo se puede soslayar esa censura, se puede eludir. Y ese grupo, como he dicho, tiene una gran cantidad de seguidores y tienen un diálogo panregional. En los últimos años se habla mucho del futurismo del Golfo, definido por un artista catarí. El futurismo del Golfo comprende a esta generación de jóvenes menores de 30 años. Es una sociedad post-petróleo, no solo de Arabia Saudí, sino también en los Emiratos y en Qatar. Y se han creado presenciando la transformación de sus ciudades con la construcción de infraestructura. La modernidad ha llegado muy rápidamente y desde el punto de vista es muy interesante, desde el punto de vista de una comisaria es muy interesante. También quería mostrarles otros proyectos en los que estoy trabajando en el contexto del Golfo. Como he dicho, también soy comisaria del Centro de Arte Maraya, aunque trabajo entre Londres y los Emiratos. Y nuestro mandato es apoyar a los artistas del Golfo y también a artistas del mundo árabe en general, de la región de Oriente Medio y el norte de África, y también los que viven en otros países, en la diáspora.
Para una serie de proyectos invitamos a artistas internacionales, artistas árabes. Una es Wafa Bilal, profesor iraquí de la Universidad de Nueva York. Es un artista que utiliza la tecnología. Internet es una parte importante de sus obras. Además, recibe influencias por la cámara y por las imágenes. Wafa presentó un espectáculo bastante provocador, montó una cámara en la parte trasera de su cabeza para protestar contra la vigilancia y también para documentar su vida durante un año. El concepto de la cámara surgía de su interés en la ciencia islámica y sobre todo en el trabajo de Ibn Haytham, artista de Irak. No se sabe muy bien si era persa o árabe, pero vamos a decir que era iraquí, y uno de los proyectos que le encargamos a Wafa se basaba en la cámara oscura y también contó con la participación de, o mejor dicho, se basaba en Ibn al-Jazari del siglo X. Se trataba de construir una escultura a gran escala de la cámara. Este proyecto se creó para este año, porque este año este proyecto se ha montado en Sharjah, que es ciudad cultural, y se trata de mostrar la gloria del mundo islámico, del que la ciencia es una parte muy importante que se ha incluido en este proyecto. Este proyecto tenía por objeto lo siguiente: había 15 irises motorizados que trabajaban con ordenador y se abrían durante 10 minutos y luego se cerraban durante un cuarto de hora para que los ojos se ajustaran a la oscuridad. O sea, que entra la luz y luego el espacio se oscurece y lo que se aprecia es la imagen invertida en el espacio. O sea, que es un momento mágico y queríamos decir que esto es lo que se consiguió con la ciencia islámica de vanguardia. Y si vienen a Dubai el mes que viene, pues vengan a ver este proyecto en Sharjah. Otro proyecto del artista iraquí y finlandés Adel Abidin. Here in Madrid at the Finnish Institute, he has some project here as well, and he's an artist well known for his phenomenal video work, but also installation projects. De vídeo y también sus proyectos de instalación. Para este proyecto titulado Blueprint, Blueprint es la primera parte de un proyecto de ingeniería. Es el ADN de un proyecto. Y aquí el concepto consistía en examinar la identidad árabe tras la primavera árabe. Se trataba de crear una fábrica falsa y la Adel diseñó una máquina ficticia en la que se construye la identidad árabe y al final sale la identidad árabe. Todo empezó de derecha a izquierda con una maquinaria de la época victoriana, el momento en el cual la industrialización estaba en su punto culminante en Inglaterra, y era un momento también en el que Irak formaba parte de las colonias británicas. O sea que también se trataba de ver cómo pasó la identidad árabe por ese momento en el que se estaba construyendo como parte de una cadena de productos occidentales. Y más hacia la izquierda se fue modernizando. Era una cosa que ya podíamos reconocer, maquinaria que nos es familiar en una fábrica actual. También había un componente de sonido. Este es un detalle, aquí un detalle del diseño. Trabajo con un ingeniero mecánico para diseñar esta obra tan detallada.
Como he dicho, el dibujo tenía 7 partes. Como he dicho también, había un componente de sonido. Cuando se entraba en el espacio se veía el diseño, pero además había un extraño sonido. Había altavoces que emitían el sonido de una máquina que se ha vuelto casi loca. O sea, que era un sonido exagerado, de humor negro, y más o menos lo que se pretendía decir es esta es la forma en que se está construyendo hoy día la identidad, con mucho humor. Otro proyecto de Mohamed Kazem, artista de los Emiratos, y trabajamos con él durante un año para diseñar un proyecto que tuviera en cuenta toda su carrera. Es un artista conceptual de los Emiratos y además tiene mucha experiencia y práctica en materia de navegación. Colecciona lecturas de GPS. Todo lo que tenga que ver con cualquier objeto. Toma una lectura de GPS de todo. Y durante 14 años pues acumuló miles y miles de lecturas. Entonces nos preguntamos qué podíamos hacer con ese material y decidimos en un cubo reflejar todo este material de forma retrospectiva. Era como un residuo digital que estaba en su ordenador y nos preguntábamos cómo crear una experiencia en base a ello. Trabajamos pues en un espacio con forma de cubo y además con un programa informático de la Universidad de Georgia. Tal vez recuerden el trabajo de Mohamed, porque estuvo en el pabellón oficial de los Emiratos. No sé si vieron su trabajo en Venecia, fue un proyecto importante que tenía que ver con su trabajo de navegación, de GPS. Otro proyecto importante que estaba en el pabellón era de Erkin Kabosoglu, se llamaba Dust Breeding, criadero de polvo. Yo fui comisaria de este proyecto en Dubái en el 2011 y destaco este proyecto porque explora la idea de la expansión vertical y horizontal de las ciudades y nos remite a la modernidad rápida, el futurismo del Golfo, etc. Aunque aquí ven un dibujo que se basa en una fábrica de cemento en las afueras de Estambul y fue muy importante en el contexto del Golfo. Y este dibujo tenía 3 dimensiones según donde uno estaba situado y había una cámara oculta que permitía ver dónde estaba uno situado en el espacio. Todo esto era muy importante en cuanto a cómo está creciendo la zona y no solo Arabia Saudí sino todo el Golfo. Estos proyectos son una introducción personal para que tengan una idea de la diversidad de la práctica comisariado. Hay muchos proyectos que se están desarrollando ahora, algunos con un cariz más comercial, otros no, otros tienen por objeto apoyar más a los artistas, etc. Pero para darles una idea rápida de lo que está ocurriendo, y seguramente les he dicho esto, pero seguramente tendrán preguntas al final. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sara, por un lado, por el diagnóstico de las dificultades que hay en una sociedad como la de Riad y Arabia Saudí para desarrollar estos proyectos y después por la síntesis de los proyectos. Paso la palabra ahora, voy a pasar la palabra a Basma Al-Sulaiman, que es una importante coleccionista de arte nacida en Arabia Saudí y con residencia en Londres desde el año 2000. Tiene estudios en literatura inglesa y en arte moderno y contemporáneo en Christie's. Comenzó a coleccionar antigüedades y piezas orientalistas ya en los años 80, derivando su interés en piezas contemporáneas, sobre todo a raíz de la famosa exposición Sensation en la Royal Academy of Art londinense. Entre los muchos artistas contemporáneos de todo el mundo con los que cuenta su colección,
le ha dedicado siempre un especial lugar a la obra de creadores saudíes. Su afán por darles a conocer se ha visto reflejado en el primer museo virtual de artistas saudíes contemporáneos que con el nombre de Basmoka ha fundado esta amante del arte. Basma. Thank you very much. First, I would like to start by saying muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el mundo por esta oportunidad y a Casa Árabe y a todos por estar con nosotros, por haber hecho ese esfuerzo. Quisiera comenzar diciendo que viajo mucho, que voy a muchos lugares y por ello voy a dar una pequeña historia. En mis viajes y las conferencias de arte a las que asisto, las ferias de arte, siempre me encuentro con una pregunta. La gente me viene y me dice, ¿eres de Arabia Saudí? Sí, les digo, pero siendo de Arabia Saudí un país tan rico, ¿por qué no tienen museos? ¿Por qué no tienen galerías? ¿Por qué no tienen institutos de arte? Y me quedo y les digo, ¿te puedo preguntar algo? O contesto con una pregunta, que es una pregunta que les quiero hacer a todos ustedes. ¿Cuántos años creen que tiene Arabia Saudí? La gente cree que tiene 1000 años, 500 años. No, tenemos menos de 100 años como país. Eso no quiere decir que la civilización no lleve allí más de 1000 años, pero el comienzo del Islam, la península arábiga, pero como país, como Estado, Arabia Saudí se creó en 1932. Con eso se harán una idea mejor. Y todos los movimientos artísticos ya estaban, el impresionismo, Picasso, Miró, el nacimiento de la palabra en 1925, de nuevo Monet con los nenúfares. Todo, por lo tanto, toda esa base que tienen los demás no tenía Arabia Saudí. Éramos un país de desierto, clanes, tribus fragmentadas, muy pobre. Éramos beduinos, nada más. Y entonces nuestro único objetivo era sobrevivir. Por lo tanto, abarcar esas otras cuestiones era un poco prematuro. Pero se descubrió el petróleo y empezó a entrar en los años 40 y 50 el dinero. Desde entonces hasta hoy teníamos cosas muy importantes que hacer. Teníamos que construir un país y sus infraestructuras. Y que si teníamos que elegir, ¿qué construíamos? ¿Un museo o un hospital? ¿Invertíamos en una galería o en escuelas y educación? ¿En un artista o en gente que pueda dirigir el país y llevarlo a donde está hoy? Las prioridades eran otras, por tanto. Como digo siempre, hay que ver las prioridades. Eso no quiere decir que no diéramos ningún paso en el mundo cultural. En el pasado había muchos esfuerzos personales, de artistas, de iniciativas, que se hacían más en el plano personal e individual. Pero en los últimos 6-7 años, diría yo, ha cambiado por completo el panorama, con el desarrollo y tantas cosas que han sucedido que crearon un enorme interés y, diría yo, iniciativas también personales, como ha mencionado también Sara, galerías que se han abierto, artistas que han empezado a hacer su trabajo. En la educación formal, de forma muy, muy tímida, pero nuestros artistas empezaron a trabajar por iniciativa propia y después fueron apoyados por patrocinadores, galerías,
Y muchos de los artistas de hoy, y me refiero a los últimos 6 o 7 años, empezaron a aparecer en el mercado internacional del arte, empezaron a ser objeto de las colecciones de los museos, los artistas, como de muchos otros, en programas de intercambio, de residencia. Por lo tanto, la escena ha empezado a cambiar. Y en ese entorno más positivo se produjo gente que podía apoyar las artes, y eso abarca desde instituciones, y de nuevo hablo de iniciativas personales, patronos, amantes del arte, coleccionistas, y yo tengo mucha suerte de ser una de esas personas. Yo empecé a coleccionar arte a partir de los años 80, antes de tener educación formal. Empecé y coleccionaba por instinto, compraba lo que amaba, tuve la oportunidad de viajar y en mis viajes visitaba museos, galerías y fui construyendo mi colección sin educación. Y en el año 2000 asistí a un programa en Christie's y obtuve mi diploma en arte contemporáneo y moderno. Y ahí empezaron a aclarárseme las ideas, entendía más y coleccionaba más en artistas internacionales. De nuevo después volví a prestar atención al Golfo, a Oriente Medio y el arte saudí. Y vi que había muchas oportunidades, que había buenos artistas y buenas obras. Volví a Arabia Saudí y empecé a trabajar con los artistas. Mi objetivo inicial era apoyar a los artistas, trabajar con ellos para que pudieran producir trabajo y con un nivel cercano, parecido al que había visto en el extranjero. Hice proyectos específicos in situ, pero siempre de forma personal. No era nada organizado. Trabajaba con el artista, con proyectos. Asimismo, algo interesante es que trabajé con un grupo y hicimos la primera guía de arte saudí para explicar y dirigir a la gente a qué tipo de exposiciones. Un día me desperté y me dije, ¿qué voy a hacer con esta gran colección que he ido forjando? ¿Qué hago con ello? ¿Cuál sería mi mayor sueño? Tener un museo. ¿Sería factible? Y les di muchas vueltas hasta el 2011, cuando me topé con una tecnología que se llamaba, y me encontré con Metaverse, que es una tecnología sobre trabajo virtual. Me reuní con la gente y le dije, ¿podría crear un museo virtual? Y me dijeron que por qué no intentarlo. Les expliqué que necesitaba un museo virtual que albergara mi colección. Seguimos trabajando, era difícil, no era posible, llevó su tiempo y por fin conseguimos encontrar la tecnología necesaria. Con ellos creé un museo que se llama Basmoca de arte. Es un museo de artistas contemporáneos saudí que alberga mi colección, la primera en su clase en el mundo, porque se basa en una colección real y no en una colección virtual. Y mostraré ahora una película acerca de la tecnología, pero te permite crear este metaverso, este trabajo virtual en el que la gente puede interactuar en 3D, que muestra el mundo real, pero sin limitaciones. Ya sé que parece difícil, así que
Lo explicaré mejor. Como si todos nosotros aquí pudiéramos crear nuestros propios avatares que nos representaran en ese mundo virtual en el que se puede visitar ese museo. Ese museo en el mundo virtual, tú tienes tu avatar, yo tengo el mío, juntos podemos recorrer esa exposición, ese mundo virtual y lo controlamos, pero nosotros estamos aquí y ellos allí. Pero pueden ver el museo, pueden recorrerlo. Tú controlas tu avatar. Incluso si nos encontramos podemos hablarnos y es una tecnología muy avanzada. Es también una manera de cruzar fronteras, no hay limitación de tiempo, no hay censura, es virtual. Nadie lo puede tocar. A mí me gustaría comenzar enseñando el museo. Tuve que conseguir que un arquitecto diseñara el museo, porque alquilas el terreno y tienes que conseguir un arquitecto que te lo construya, y cuando lo construye el arquitecto necesitas los conservadores o los comisarios. Esta es la tierra que yo quería comprar, quería que se pareciera a Arabia Saudí y es contemporáneo y al mismo tiempo funcional. Esto es como Jeddah, de donde soy yo, en Arabia Saudí. Este es el Mar Rojo y este es el museo. ¿Ha fallado el sonido, parece? El museo es como una tienda de campaña y este es el interior. Casi todo el trabajo se basa en mi colección y es una conversación entre el arte occidental y el arte saudí. Uno tiene que crear su propio avatar, lo vamos a ver ahora, y visitar mi página web. Este es un artista saudí y está en diálogo en la misma sala con un artista británico. Es un trabajo de comisariado con este tipo de diálogo. Como puede verse, está en 3D, no es imagen plana. Hay que construirla. No es como colgar una... Este es mi avatar, aquí, delante. Y estas son personas que pueden ser avatares de otras personas en Extremo Oriente, en América o en Arabia Saudí, en cualquier parte. Pero todos pueden unirse en Basmoca. Podemos hablar, conversar de arte o pasear y ver el museo. Hay un ser humano real representado por cada uno de estos avatares. Es una nueva manera de ver el arte. Como ha dicho Sara, todo el mundo usa la tecnología y a los jóvenes no les interesa ir a ver físicamente un museo. En vez de ir tú al museo, el museo te lo traemos. Al mismo tiempo es accesible desde todas partes y para nosotros en Arabia Saudí, con Internet, podemos acceder al museo ya sea desde un pueblo, una aldea, una montaña o de donde sea. Pueden acceder a este sitio web, entrar en el museo, hablar de arte, conocerse, conocer a otra gente, lo pueden usar también como punto de encuentro. Este es mi avatar y estas son algunas de las personas que visitan, pero es aleatorio, no les conozco, cualquiera puede ir a la página web y visitar el museo. No hay restricción ninguna, ni limitación.
the collection, my collection, is international in a sense. Mi colección es internacional, aunque se centra mucho en Oriente Medio y el Extremo Oriente. La gran novedad y belleza es el 3D. Este es un artista chino en diálogo con un no indio. Parece que entablan una conversación con otro artista saudí también. Esta era la idea. Actuar como puente entre culturas y un puente entre Arabia Saudí y el resto del mundo. Esta ha sido una iniciativa personal para mostrar que en Arabia Saudí sí estamos dando pasos adelante para apoyar el arte y la cultura y que necesitábamos tomar nuestro tiempo, pero ya está aquí el momento. Sé de gente que empezó mucho antes que todos los demás. Tenemos artistas muy bien asentados, muy buenas obras. El momento es perfecto. Queremos dar los pasos adecuados. Queremos aprender de los demás, sobre todo de nuestros vecinos en el Golfo. No queremos que sea el comercio lo que nos rige. No queremos copiar a nadie, queremos crear nuestra propia experiencia, que es muy diferente porque tiene en cuenta nuestras tradiciones, costumbres y cultura. Lo que esperamos es que la gente nos dé el tiempo que necesitamos y que nos apoye, y esperamos poder cumplir con las expectativas que muchas gracias, Basma. Voy a presentar a Ayman Yosri Daidban, pero antes quiero destacar que este acto en sí mismo no hubiera sido posible sin la colaboración estrecha con la galería madrileña Sabrina Amrani, y con Sabrina específicamente más que con la galería. Y quiero destacar esto, ahora señalaré por qué. Ayman Yosri Daidban nació en 1966, ha vivido casi toda su vida en Jeddah y se identifica plenamente con Arabia Saudí. Su origen es palestino. Esta sensación de dislocación nacional tiene un efecto sobre su producción artística. El trabajo de Yosri se caracteriza por su deseo de crear situaciones en lugar de producir mercancías concretas diseñadas para ser colgadas, compradas y vendidas. Aborda los temas de la identidad y de las memorias sociales colectivas compartidas. Ayman Yosri Daidban expone hasta el 1 de marzo en la galería madrileña Sabrina Amrani una serie de trabajos realizados en los últimos 5 años, agrupados bajo el título Common Grounds. Se trata de la primera vez que este artista expone en nuestro país. Ayman. مرحبا الجميع في البداية. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Sabrina Amrani. Muchísimas gracias a todos los presentes y a la galería Sabrina Amrani por brindarme esta oportunidad. Siempre me encuentro con dificultades para empezar, pero sí voy a intentar empezar con la explicación de mis obras artísticas a través de las obras que ya tengo aquí expuestas. En el 1998 hemos empezado en Jeddah en una exposición vanguardista. 3 artistas hemos empezado
yo mismo y Mahdi El-Jaribi y Abir Fatni, y hemos intentado organizar una exposición que tenga un carácter de diálogo con el otro conservador en la sociedad donde vivimos. En Jeddah el arte existió siempre, en todas las calles, a través de todas las obras artísticas que se exponen allí, que vienen de todas partes del mundo, y eso nos ha permitido marcar un diálogo con formas diferentes artísticas, pero sin entrar en las ideas que se invertían allí. Todos hablábamos de la forma, lejos de la idea, y en esta exposición hemos intentado encontrar un diálogo mediante las obras artísticas, un diálogo con las personas receptoras de la propia obra artística. Estas son algunas fotos que muestran la interacción a través de algunas personas que trabajan en el teatro. El teatro era experimental en aquel momento participó con nosotros en la organización de la exposición. Voy a intentar ver estas obras rápidamente, exponerlas, mejor dicho, a ustedes, para mostrar mi deseo permanente de generar una movilización en la sociedad donde vivo, como artista, por supuesto. En aquel momento el arte estaba muy bien apoyado, pero por parte de iniciativas privadas, y empezaron a surgir fundaciones que apoyaban el arte, y para nosotros en aquel momento era un momento de interacción muy importante. Y después hubo un desarrollo en la visión artística, en los colectivos de artistas, y últimamente hemos llegado a un momento bastante modernista, y podríamos hablar del año 2008 como punto de partida. Y lo que voy a mencionar ahora es que antes del 2008 y después del 2008, yo como artista tengo dos facetas. Una faceta anterior a las nuevas artes y una faceta posterior. Y esto es el proyecto que lo he llamado Espacios Comunes. He intentado a través de este proyecto plantear algunas preguntas sobre el tema de la pertenencia y la identidad. En lo que se refiere a la pertenencia a mi patria y al lugar de nacimiento fue Palestina, y el país donde yo crecí fue Arabia Saudí. Todo aquello tenía unas dimensiones muy claras en todas mis obras artísticas, y en estas obras siempre planteaba algunas preguntas que parecían muy claras, pero sí intentaba llegar a la profundidad e intentaba llegar a la dialéctica o a la polémica que había dentro de mí. Incluso una de mis obras que están expuestas en la Galería Sabrina Amrani son obras sobre mi identidad como palestino. Siempre donde viví intenté aclarar cuáles fueron mis raíces para adaptarme yo mismo con todo lo que cambia a mi alrededor. El tema de la pertenencia a una patria es un tema bastante confuso y viene precisamente de mis ideas sobre la bandera de cualquier estado. En Palestina, precisamente, sabemos cuál es la bandera, pero verdaderamente esta bandera no existe, es una cuestión virtual. Solamente existe en nuestras mentes esta bandera, pero fácticamente no existe esta bandera, a mi juicio personal, y pensé un día que tenía que hablar de que la identidad se puede cambiar. Es cambiable la identidad, se puede manipular incluso,
y puede ser incluso un espejo que puede absorber todas las formas y las pequeñas identidades que existen en el mundo moderno. Las identidades actualmente son identidades grandes en el mundo donde vivimos, y allá empecé a doblar los papeles, como pueden apreciar en la imagen. Es lo que hago diariamente en mi vida cotidiana, y también utilizo todas las latas o las latas e intento formar las latas para formar banderas o para que parezcan banderas. Por ejemplo, este grupo de obras, un grupo completo, al final he llegado a crear una gran obra, una serie de obras que se llama Jaras. Campana fue expuesta en Dubái, y una vez que se toque una obra empiezan a sonar las otras, y todas representan la bandera de Palestina pero sin colores, y hubo muy buena interacción por parte de la gente y los visitantes. Y la gente empezó a mover estas banderas, y eso causó interacción, que es lo que quiero conseguir a través de mis obras. Cómo puedo llegar al otro, cómo puedo interaccionar con él, cómo puedo mover al otro a través de mi arte. Yo creo que el arte es la excusa perfecta para crear esta intercomunicación y para sentir una existencia eficiente en la vida. Cualquier otra existencia en la vida, de modo oficial, es una experiencia bastante pálida a mi juicio personal. Mis obras siguen esta línea, y hay otra forma también que yo utilizo, que son los subtítulos, donde hago unas tomas de la vida cotidiana a lo largo del día. Me gusta como artista utilizar los medios que transmiten más de una cultura y que sean a la vez diferentes. El equilibrio genera un tercer estado, que es un estado cultural, mediante el cual puedo entender el mundo y cómo el mundo influye en mis propias obras. Por ejemplo, a través de las películas de Hollywood, películas occidentales, Occidente viene con su cultura a mi casa a través de la televisión. Y yo no hablo en inglés, por tanto me lo traducen al árabe, y después veo en la pantalla una escena occidental total y una lengua árabe escrita. Esto para mí, como imagen fija, como cuando lo queremos enfocar, esta escena fija, empiezo a descubrir en ella una repetición de los cuentos de tipo oriental, árabe, islámico. Hollywood empieza a reproducir nuestros cuentos y nos lo manda a través de la televisión, pero a través de otras imágenes. Por ejemplo, en esta imagen lo que está escrito en inglés, está escrito en lengua inglesa, pero Denzel Washington estaba representando a Malcolm X y estaba leyendo Al-Fatiha, que es la primera aleya del Corán, es decir, el primer conjunto de versículos coránicos, el Fatiha, y esto me pareció una documentación mediante la cual podría entender los puentes que nos llevan de una cultura a otra de ida y vuelta. Esta es una de las obras muy caracterizadas de entre las mías, porque uno de mis sueños era cómo se puede traducir una de las aleyas una de las suras más importantes del Corán al inglés, traducción al inglés, y cómo se puede hacer esto como arte. Y una de las grandes obras, una de las cosas muy buenas que ha hecho Basma fue comprar esta obra, y cada vez que vaya a su casa veo esta obra
en la entrada porque es Al-Fatiha en lengua inglesa y siento mucho éxito como artista verdaderamente. Y hay otro tipo también artístico que utilizo bastante, que es en el 2008. Esto fue otro medio entre el póster de las películas árabes. Este póster de películas egipcias en lengua árabe, nosotros vivimos en una sociedad donde no hay cine en Arabia Saudí y lo único que podemos ver es ver nuestros cuentos cotidianos a través de las películas egipcias en aquel momento. Para recibir el primer canal egipcio, el segundo canal egipcio, en aquel momento cuando yo era joven. Estas películas y nuestras familias, todos nosotros veíamos las películas en aquel momento y nosotros somos románticos y los temas nos influían bastante a toda la familia. Esta obra es importante para mí porque viene en lengua árabe lo que está escrito y los dibujos también, y los nombres son nombres árabes. Y esta es una caja de Kleenex. Las cajas de Kleenex parece que adornaban y yo intenté trasladar este legado psicológico y esta lengua y estos simbolismos a través de este medio, de esta forma, de las cajas de Kleenex. Y lo último, este es un grupo, se llama Haramat. Es uno de los grupos y el medio aquí es un medio cultural sencillo, sin intervenciones, que eso es la ropa de la peregrinación y de la visita a los lugares santos en Arabia Saudí llamados Hajj y Umrah. Cuando alguien se viste, cuando está intentando hacer este rito, se carga de una energía determinada y yo pensé coger de todos de mis amigos que han hecho la peregrinación, llevar esta tela y los tiendo en un chasis de madera para... pero aquí lo pongo en color blanco tal cual porque hay una claridad excesiva. Los adornos que existen en este tipo de tela, nosotros podemos descubrir fácilmente que eso no reconoce ningún sitio, ninguna identidad. Puede haber adornos cristianos, musulmanes, dentro de la propia tela que se utiliza como ropa en la peregrinación, de modo que el diseñador comercial no distingue realmente entre las identidades culturales del fabricante, pero sí la forma es lo más importante, sin el contenido, y quise reconstruir este momento, el momento de la internacionalidad a la hora de hablar de la peregrinación. Es decir, la identidad religiosa es el Islam, y intenté reflejar todo eso a través de estas obras, que son obras sencillas, muy claras, y es una reconstrucción de... por ejemplo, esta obra se llama El patrocinador, Ar-Ra'i. En la primera árabe, lo que se llamaba la primera árabe en un primer momento, fue un momento de revoluciones contra el patrocinador, contra el padrino, contra el jefe. Y aquel encargado, jefe, etcétera, etcétera, es el encargado de cualquier tipo de construcción en general. Y esto fue un ejemplo, o sea, una idea y una contraidea. Y espero que contestar las preguntas más tarde, si las hay. Gracias. Muchas gracias, Ayman. Antes de pasar al turno de preguntas, si Sara o Basma tienen algún comentario, es el momento.
I just go back and I would like to, you know, like ask. Quisiera volver atrás un poco y ofrecer el turno de palabra al público por si quiere hacer alguna pregunta. Hay algo que he dejado para el final. Este año, por primera vez, en Jeddah, hemos creado el primer Consejo de Arte Saudí, que consiste de 14 miembros y tiene por misión apoyar y promover el arte saudí. Celebramos nuestro primer acto hace 3 semanas y llamamos a nuestra iniciativa 2139 y la gente se pregunta ¿qué es eso? No es el arte Jeddah normal. 2139 son las coordenadas de Jeddah. Queríamos suscitar curiosidad para que la gente preguntara qué significaba y así aprendieran un poco más de nuestras iniciativas y de nuestra misión. El Consejo de Arte Saudí es sin ánimo de lucro, no es comercial y les animo a todos a que visiten nuestro sitio 2139 Jeddah. Va de promover, apoyar el arte saudí nacional e internacionalmente. Sara, tengo una pregunta para Basma. ¿Pueden los avatares también hablar contigo? ¿Cómo se comunican? Sí, en Basmoka. Los avatares que se encuentran en Basmoka pueden charlar de forma normal. Incluso tienen voz. Puedes activar la voz y hablar. Tiene estas dos características. Experimentamos con una conferencia. Invitamos a un artista que vino a Basmoka e invitamos a la gente en sus avatares y con una pequeña conferencia. Es otra forma de utilizar el espacio. Se pueden celebrar conferencias en nuestro espacio y el público puede ser de diferentes partes del mundo. Puede haber gente o participantes de Oriente, de Asia, de Europa, de América. Es una manera más de utilizar nuestro sitio. Hi, Basma, could you tell us more about your... Basma, ¿nos podrías hablar más de tu colección? Nos has hablado un poco, pero ¿cuáles son tus criterios para coleccionar? ¿Qué artistas tienes? ¿Cuántas obras tienes en tu colección? Quizá nos puedas contar más al respecto. De hecho, me gustaría mencionar una obra que compré a finales de los años 80. Compré mi primer David Hockney sin yo saber que era un David Hockney. Y Safia Benzeger es una persona, la primera artista que tuvimos de verdad en Arabia Saudí, y dice, ¿te acuerdas de que con 20 años viniste a mi exposición con tu madre y no te querías marchar salvo que te comprara, si no te compraba una obra? Y ahora no te voy a decir qué edad tengo, pero entonces tenía 20 años y ya empecé así. Desde los años 80 en adelante y los 90 empecé a comprar sin criterio realmente. Compraba lo que más me gustaba. Y creo que es muy importante que el coleccionista tenga una relación personal con la obra que compra.
Yo no creo personalmente en asesores, consultores, con todo el debido respeto a las personas que los utilizan porque tienen un plan que trazan para su colección, pero yo personalmente prefiero comprar obras que me gusten. Si voy a vivir con esa obra, tengo que tener una relación con esa obra, tiene que despertar algo en mí. Compré obras de arte de artistas europeos. Tengo un pequeño Richter, no grande. Tengo Bridget Riley. Tengo también obras chinas. Mi colección tiene mucha obra china, contemporánea, Xiao Shaogan, Yu Menyun. Tengo obras Saud Gupta, Tishkalat. Tengo obra americana. Tengo un pequeño Andy Warhol, tengo obras españoles, Bosco Sodé. Parte del año vivo aquí en Madrid, es mi nueva pasión, me encanta Madrid, me alegra muchísimo poder estar aquí. Tengo obra de Oriente Medio, por supuesto, casi todos los artistas saudíes también. Nunca he contado cuántas obras tengo. Pero tengo también arte, videoarte, tengo fotografía. Richard Moss y muchos otros fotógrafos. Vanessa Bicraft. Pero sí tengo, desde luego, más de 200 piezas. Y colecciono por instinto lo que me atrae. Por supuesto, mi gusto se ha desarrollado con mi educación. Al principio empecé con arte más bien decorativo, porque es lo primero que te entra, es lo más normal, las cosas a las que estás más acostumbrado. Pero creo que la manera correcta de coleccionar es primero conocer, ver exposiciones, museos, galerías, y ahora hay tantas exposiciones a nuestra disposición, ferias de arte. Yo cuando veo una feria de arte no la veo solo como un evento comercial, sino una exposición abierta, como un museo donde se puede ir, observar, aprender. Cuanto más entrenas la vista y seleccionas la obra que más te atrae, no tienes que pensar en ello como algo comercial. Sí que hay especulación, por supuesto. Gran parte del arte contemporáneo entraña especulación. Voy a comprar a este artista porque creo que tiene futuro, dentro de 2 o 3 años lo vendo, pero no hay que hacerlo así. Tienes que sentir algo. El coleccionismo es un reflejo de uno mismo. Nunca compro solo por invertir. La belleza detrás del arte es una experiencia magnífica y todos deberíamos disfrutar de ella. Espero haber ayudado. Que se refiere a este tema, quiero preguntar o quiero destacar que en el último año ha habido una especulación importante sobre arte iraní en la zona del Golfo, especialmente en los Emiratos. ¿A qué obedece, si hay alguna razón? Iran is synonymous with art and culture. It's not just contemporary art. There's been a trajectory over centuries of art evolving. Iran in particular is not an Arab country first and foremost. Modernity occurred very differently in Iran. No es un país árabe, por supuesto, pero con el patrocinio de la Faradiva floreció mucho en los años 70. Y la modernidad del final y el principio del arte contemporáneo, y en los años 70 ya tenía esa infraestructura. Fueron los primeros en inaugurar un museo de arte contemporáneo. Pero en cuanto a esta explosión, los
Emiratos acogen artistas que no pueden desarrollarse en Irán por ser un Estado islámico y les permiten florecer. Y ha habido también patronos iraníes que han apoyado el arte, pero sí hay explosiones, pero no es una escena que haya salido de la nada, no ha caído del cielo, sino que es producto de una evolución. En otros, pero sí, en los mercados emergentes se produce especulación y, como ha dicho Basma, pero a menudo puede haber también obra no tan buena, pero en cualquier mercado emergente tiene que haber una cierta estabilidad. Yo trabajo mucho con Asia Central y el arte contemporáneo de Asia Central se desarrolló en los últimos 2 o 3 decenios, pero no es posible ahora mismo hablar de una escena de arte y no se puede crear ese entorno de arte comercial actualmente, tal como están las cosas. Es un fenómeno naciente.